es muy lindo, digamos, pertenecer a este equipo. Entonces ahora vamos a hablar algo que, charlando con mi señora Teresa, me dice, tenés que hablar un poquito del tema de colesterol, hígado graso, que son preguntas tan frecuentes y que nos tocan a todos, digamos, interactuar y a veces en experiencia propia o por consultas, etcétera. Así que yo voy a intentar hacer un buen resumen hablando básicamente del concepto de colesterol como yo lo veo actualmente. Y lo primero que quiero hablar es qué importante es desmistificar, digamos, la palabra colesterol como algo negativo y simplemente entender qué realmente se hace o se dice cuando se habla de los colesteroles famosos, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir que lo que se mide o lo que normalmente se hace en medicina convencional es la medición del colesterol total y de las dos formas de colesterol, uno que es el HDL y el LDL, que en realidad en español quiere decir que son transportadores. O sea, un transportador es una lipoproteína que la característica que tiene que es transportar colesterol de un lugar a otro. Entonces, lo que se hace es se mide este transportador como si fuera un indicador directo, digamos, del colesterol y realmente no lo es. Entonces, vamos a ir explicando cómo este famoso transporte y la historia del transporte del colesterol. Acá vamos a tomar una imagen, no sé si se puede ver en pantalla, pero lo que quiero explicar primero es cómo se gesta todo este proceso de transporte de colesterol. El colesterol se produce en forma endógena, quiere decir que lo producimos nosotros mismos en su mayoría, porque es muy necesario para las diferentes estructuras que ahora voy a explicar. El hígado es el lugar donde se produce el colesterol. Este colesterol es llevado, diríamos, al resto del cuerpo a través del sistema arterial, que es el que lleva estos camiones, diríamos, transportes o lipoproteínas, llamadas HDL y LDL. Entonces salen del hígado llevando moléculas de colesterol a diferentes órganos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el tiempo, como va evolucionando y dependiendo del estilo de vida, se van produciendo diferentes fenómenos en todo el cuerpo y vamos a empezar qué pasa dentro de las mismas arterias. Ahí se ven dos camiones, ¿no? Uno el camioncito rojo, que le podemos llamar LDL, rojo, o el malo, como le dicen, y abajo el HDL como el bueno. ¿Qué es lo que hacen? El HDL es un camión que está preparado para llevar del hígado a los diferentes órganos. Por ejemplo, dos de los órganos donde más llega el colesterol es el hígado, perdón, el cerebro y las células. ¿Por qué? Porque son los lugares donde se concentra la mayor cantidad de grasa. Fíjense que dos elementos muy importantes de protección del cuerpo es el cerebro, porque está lleno en un 60% de lípidos, tanto colesterol como los omega 3. Y también las células, todas las células del cuerpo tienen componentes de colesterol muy importantes, sobre todo en la membrana celular, que vendría a ser la que recubre la célula. También el colesterol está dentro de las organelas internas, como por ejemplo las mitocondrias y demás, que son todos lugares que si no hay colesterol se va perdiendo funcionalidad. Yo diría que una célula, el núcleo, que todo el mundo piensa que es lo más importante, es como la gónada de la célula. Pero en realidad lo más importante es la cápsula que rodea la célula, porque es la que protege y permite la entrada y salida de todo el movimiento energético de la célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos camioncitos que son a veces tan castigados, digamos, no es un problema, digamos, de los camioncitos, sino es en qué condiciones se encuentran los camiones. O sea, los de HDL en general que transportan para que todo el proceso metabólico y protección celular sea viable, tienen una característica que son muy sensibles a la oxidación, muy sensibles al exceso de hidratos de carbono y van perdiendo mucho su capacidad de transporte. Entonces, cuando fallan en su capacidad de transporte, empiezan a perder moléculas de colesterol en diferentes partes del organismo. Ahí, por ejemplo, se ve en el primer caso cómo ya se va perdiendo colesterol y se va formando la primera fase
de la arteriosclerosis, que es el endurecimiento por un lado de las arterias y la disminución de la luz. Entonces, cuando se va perdiendo estas moléculas, desencadenan fenómenos inflamatorios que van produciendo una disminución de la luz y un aumento indefectible de la presión arterial. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es no tanto, diríamos, en prescindir de estos camioncitos, sino mejorar su calidad de transporte, para lo cual necesitamos meterlos en reparación. Eso sería entrar en boxes. ¿Qué sería entrar en boxes? Cuando uno habla de entrar en boxes, hablamos de todo lo que un lugar puede hacer para restituir, mejorar y viabilizar el funcionamiento normal de las moléculas, en este caso, de LDL o colesterol malo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí en los boxes? Hacemos, por ejemplo, modificaciones al estilo de vida. Hacemos lo primero y lo más rápido y efectivo, es una rápida, digamos, intervención con suplementación correctiva. Acuérdense que muchos de estos fenómenos inflamatorios se pueden contener y mejorar. Primero, entrando en reparación los camiones para que no pierdan tanto colesterol. Segundo, disminuyendo la inflamación de pared a través, diría, de los antioxidantes. Aquí estamos hablando concretamente, por ejemplo, del doble X, o estamos hablando de la vitamina C, que lo que hacen son bloqueantes o bloqueadores, diríamos, de procesos de liberación de radicales libres. Y también necesitamos ahí, en forma combinada, la presencia del omega, que el omega lo que hace es disminuye el proceso inflamatorio y minimiza la inflamación de pared. Y la segunda cosa importante del omega es que flexibiliza las paredes vasculares, o sea, de las arterias. Entonces tenemos dos modelos en el cual vamos mejorando mucho, diríamos, la viabilidad de las arterias y la flexibilidad para disminuir la presión constante que ejerce esto. Entonces, otra cosa que trabajamos mucho para reducir oxidación es disminuir, obviamente, el tabaquismo, la comida saludable. Ahí entra mucho el hecho de disminuir mucho la comida procesada, menos grasa saturada y, por supuesto, la actividad física como clave, ¿no? O sea, una actitud antisedentaria es muy importante. Todos estos fenómenos, lo que yo estoy diciendo, es que cuando los vamos incorporando en forma integrativa, el resultado es realmente sorprendente. Es increíble cómo estas cosas pueden modificar tanto, diríamos, el funcionamiento de los diferentes elementos protectivos. También es importante la corrección de las alteraciones del sueño y, sobre todo, entender un concepto que vuelvo a insistir, que es muy importante. La suplementación tiene, digamos, un concepto más que correctivo y de mejoración de salud, sino también yo diría que es una suerte de seguro nutricional. O sea, en este punto, todas las personas pagamos diferentes tipos de seguro, del auto, un prepago, una obra social, pagamos un montón de cosas por si nos pasa algo, lo cual es correcto, pero no tenemos una filosofía ni una cultura de salud que nos lleve a pensar que tener un seguro nutricional es parte del aprovechamiento de lo único tangible que tenemos, que es nuestro cuerpo y la funcionalidad del mismo. Entonces yo diría que hoy la nueva cultura es entender que necesitamos este seguro nutricional. Es importantísimo porque es inmediato, es rápido, es seguro y es económico. ¿Por qué digo que es económico? Porque nos evita después entrar en procesos de recuperación de la salud, que son ya más interventivos, más dolorosos. Yo creo que la verdad que una persona que entiende esto, lo que va a hacer es indefectiblemente aumentar su longevidad con calidad de vida. Y finalmente quiero decir, entre las cosas importantes de los boxes de recuperación, porque todo esto, diríamos, hace a la restitución del funcionamiento de las moléculas HDL, o sea, buses famosos malos, es lo que llamaríamos el gerenciamiento del estrés. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, por ejemplo, vivimos con todos estos conceptos que nos generan miedo, que guarda que con el colesterol, guarda con tal cosa, guarda con tal otra. Y yo creo que si bien es cierto, cada uno tiene su valor, no es importante lo que ellos ejercen, sino cómo estamos preparados para enfrentar estas situaciones. Entonces ahí necesitamos manejar mucho en lo que yo llamaría un sistema de formación donde tenemos que gerenciar el miedo y alfabetizar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos preparados
no tenemos que tener miedo. Lo que tendríamos que tener miedo es a no estar preparados. Y eso es un poco lo que está pasando hoy con la mayoría de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, por eso que es importante el tema de recuperación de los buses. Entonces, esto ya hablando de cómo funciona. Ahora voy a hablar de los buses buenos, porque he hablado de los buses malos. Cuando yo recupero los buses malos y los vuelvo funcionales, los buses que están abajo, que serían los buses buenos, empiezan a aparecer más. Y empiezan a hacer una tarea interesante que sería de recuperar todo lo que los buses malos pierdan en lugares inadecuados. Entonces es increíble, cuando una persona entra a boxes y hace todo lo que yo comenté, automáticamente empieza a regularse los otros, tanto el colesterol total, disminuye el colesterol famoso malo y mejora o aumenta mucho el colesterol bueno. Y fíjense que acá no estamos hablando de ninguna intervención con drogas, estamos hablando todo con elementos naturales que recuperan la funcionalidad total del circuito, ¿no? Entonces, ¿qué factores podemos nosotros saber que tenemos, aparte de lo que el laboratorio dice? Podemos hablar mucho de los factores inflamatorios, como por ejemplo la insulina aumentada, la proteína C reactiva aumentada, todos los indicadores del laboratorio, triglicéridos aumentados, todos hablan de que tenemos una falla en el sistema de transporte de camiones, ¿no? Entonces estos camioncitos hay que fortificarlos y por eso tenemos muchos indicadores. Una cosa interesante, el 50% de los infartos se producen con colesterol normal. Entonces tenemos que entender que necesitamos trabajar mucho sobre la funcionalidad y que necesitamos tener un concepto importante de acciones perdurables en el tiempo. Yo he encontrado, y es un defecto que tenemos los seres humanos, de abandonar muchas cosas, tanto el tratamiento convencional como a veces la vitamina. Entonces, cuando yo dejo de cuidar y meter mis camiones, digamos, malos o los LDL en los boxes, es cuando yo empiezo nuevamente a caer en fenómenos inflamatorios. Lo que quiero decir es que la evolución del ser humano es normal que va hacia el envejecimiento. Entonces yo no puedo pretender manejar acciones parciales, porque eso lo que me va a llevar es a no tener resultados a largo plazo. Necesito mucha continuidad. Por eso es que digo que los indicadores es una forma de leer. Pero si yo estoy haciendo todas las acciones correctivas, son más importantes que un laboratorio. Un laboratorio es una lectura instantánea de algo, pero todo lo que hago en mi medio ambiente cotidiano y las acciones que hago son más importantes que el mismo laboratorio. Entonces, ¿por qué digo? Porque hay veces se trabaja mucho en bajar el colesterol, y el colesterol es un elemento vital en el funcionamiento del cerebro, que se sabe cuando el colesterol bajo, que se dosa en los laboratorios, se perdura en el tiempo, termina dañando las estructuras cerebrales. Y entonces se sabe que en colesterol muy bajo se va asociado con trastornos como demencia, Alzheimer y todas las enfermedades degenerativas del cerebro. Con lo cual hay que darle mucha importancia al valor y la utilidad de un colesterol saludable. Bien, eso en cuanto, digamos, lo que vendría a ser el colesterol. Yo quiero ahora comentar lo siguiente. Hemos trabajado primero el doble X, donde están todos los elementos correctivos antiinflamatorios, y hemos trabajado el omega. Se puede reforzar con una vitamina C como la C+, con lo cual potenciamos mucho, diríamos, lo que es el proceso del control del metabolismo. Pero también no nos olvidemos que hay otras estructuras que hay que cuidar. Y voy a dedicar unos minutitos a las proteínas. Las proteínas son sinónimo de vida, o sea, no existe ninguna estructura biológica que no tenga una base de proteínas. Fíjense que estos famosos camioncitos transportadores, digamos, que HDL, LDL y colesterol, son nada más que lipoproteínas, o sea, son lípidos y proteínas. Y el cuerpo tiene una base muy fuerte de esta doble estructura, y la proteína en general es algo que no se le da tanta importancia. ¿Por qué? Porque no es un elemento que haya estado mucho en discusión. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo es muy difícil que tome las proteínas propias del cuerpo como un modo, digamos, de generar energía. La energía viene generalmente de las grasas y de los hidratos de carbono. Y muy difícilmente viene de las proteínas. Porque las proteínas, hay un 70% de la población que tiene diferentes niveles de carencia de proteína. Y si nosotros no le damos proteínas al cuerpo,
vamos a tener una falla estructural. ¿Por qué? Porque toda la trama donde se apoyan las células, donde se apoyan los órganos y demás, están formadas por mallas de estructuras proteicas, llámense colágeno, tejido conectivo, etc. Entonces, si yo no tengo una buena malla, yo voy a tener otra dificultad, ya no por el lado de los lípidos, sino por el lado de las proteínas. Entonces, yo debo tener la cantidad de proteínas que mi cuerpo necesita para tener una estructura sólida. Hay gente que me dice que es vegetariana, que le gusta comer muchos vegetales, lo cual realmente es bueno, pero quiero decirles, por ejemplo, que las proteínas, cuando solamente se toman en una sola forma, por ejemplo, un guiso de lentejas, un guiso de garbanzos, tiene entre 8 y 10 gramos de proteína, pero tiene una mezcla entre proteínas esenciales y no esenciales. Una molécula de proteína tiene 21 aminoácidos, de los cuales 12 son los esenciales. ¿Qué quiere decir? Que si yo me alimento en forma desequilibrada, lo que voy a estar formando en realidad son torres. Vamos a ver la imagen de las proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que mi formación estructural no es una formación que cubre simétricamente toda mi estructura, sino que cubre partes, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, cuando yo como solamente verduras o uno u otro tipo de verdura aislada o mezclada, no llego a tener, diríamos, una verdadera muralla. Tengo una torre, y una torre no es mala, pero deja pasar cosas por los costados. Y lo que necesito yo es una estructura sólida y equilibrada, que sería una muralla. La muralla es el primer elemento de prevención del avance de cualquier proceso inflamatorio, de cualquier proceso invasivo. Virus, bacterias, hongos, todos se protegen mucho dependiendo de la estructura de la muralla. ¿Y cómo logro tener una muralla? Necesito los aminoácidos esenciales. Esos no vienen, diríamos, en muchas fuentes. Por ejemplo, una de las fuentes que trae es la carne animal, pero ¿qué sucede? Lamentablemente tiene un exceso de grasa saturada, tiene mucha alimentación balanceada, hormonas, etcétera, que tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, la maravilla que tenemos nosotros con el protein de Nutrilite es que está hecha de 3 fuentes vegetales. Tenemos soja, arveja y trigo. Y esas 3 cubren totalmente el 100% de los elementos esenciales o proteínas esenciales. Entonces, si yo garantizo que estoy poniendo una buena cantidad y calidad de ladrillos, voy a tener una muralla. Y esa muralla es la que sostiene al resto. Por eso que inclusive se utiliza tanto esto en el tratamiento de la obesidad, en el tratamiento de muchas enfermedades, para fortalecer aquellos tejidos debilitados. Entonces, fíjense que yo he hablado de todo, cómo proteger integralmente la salud. Hoy se va a hablar mucho también de lo que es la fibra, hoy no da tiempo, pero la fibra también es muy importante incorporarla, y en un futuro podríamos hacer una charla sobre lo que es la salud intestinal. Entonces, ya cerrando un poco y llegando, digamos, al final de esta charla, y decirles qué simple y fácil es cuidarnos la salud cuando sabemos cómo hacerlo. No es complicado, es fácil de entender. Entonces, necesitamos para entender 3 cosas claves. Primero, uso correcto y adecuado de un multivitamínico con vitaminas, minerales y fitonutrientes de alto poder antioxidativo. Segundo, necesitamos un omega todos los días. ¿Por qué? Porque esto agrega gran flexibilidad, disminuye los procesos inflamatorios y hace muy efectivo el control y la reparación de las moléculas de colesterol malo. Y finalmente lo importante de la introducción de proteína todos los días. La mayoría de la gente no tiene noción qué cantidad de proteína necesita tomar, pero por ejemplo, una persona de 80 kilos necesita 1 gramo, 1,5 gramos por kilo, lo cual equivale a 120 gramos por día. Y un bife da más o menos 30 gramos, un bife de carne, que es una buena proteína. Entonces yo no como 3 bifes por día, con lo cual yo tengo que empezar a usar las comidas y agregar las dosis necesarias para llegar a 1 o 1,5 gramos de proteína diaria. Entonces, con todo esto, yo les quiero resumir y decir que la tarea de construcción y protección de la salud es una realidad. Y no nos sirve solamente para evitar las enfermedades que hoy conocidas, sino para todas estas agudas, porque hoy nos toca justamente atravesar esta gran pandemia,
Y les puedo decir que una persona que tiene todas esas estructuras firmes difícilmente agarra una problemática de coronavirus o de otro tipo de virus. ¿Por qué? Porque su estructura no permite el avance ni la adhesión de ningún tipo de agresión externa, aún siendo virus. Entonces, fíjense que lo que estamos hablando es no solamente para un tema del colesterol, sino para un sistema integral de protegernos cuanto a cualquier proceso de, digamos, invasión externa, que es lo que normalmente en el medio ambiente estamos expuestos. Y no es una cuestión, diríamos, de este virus, porque ahora nos toca vivir esto, pero quién sabe, en un futuro aparece otro, con lo cual siempre la estructura sigue siendo lo único que podemos controlar. Tampoco podemos controlar el tema de la vacuna, porque por ahora es una fase de 3, digamos, de experimentación, no sabemos en un futuro cuánto tiempo va a durar esta inmunidad, pero el problema es que ya en unos años por ahí aparece otra. Entonces yo creo que la clave y la supervivencia del ser humano va a ir por habilidades de fortalecimiento constante que implican todas estas áreas que hoy acabo de hablar. Así que bueno, yo simplemente quiero decirles esto. Para mí ha sido un gusto contarles este pequeño resumen en honor al tiempo y sé que seguramente habrá preguntas, pero serán contestadas en otro momento o ampliaríamos otro momento, digamos, alguna otra temática. Tremendo, Walter, muchísimas gracias, espectacular. Mucha información que nos sirve para que sigamos aprendiendo a hacer un negocio cada vez más profesional, tener más herramientas a las manos y siempre poder ir vendiendo más, enseñando mejor a los distribuidores para poder llegar a más gente y tener argumentos serios cuando queremos vender nutrición y alguien nos pregunta cosas que yo, por ejemplo, no tenía ni idea antes. Gracias, Walter, y gracias, Teresa, también, que está ahí con el Power siempre ayudando. Gracias por participar y compartirnos toda esta experiencia, ¿sí? Amigos, solamente me queda recordar, mañana sábado tenemos un madrugón con María José de Santa Fe, también de Santa Fe el domingo tenemos a Silvina, y bueno, ya también el lunes está programado Karina y Seba de Uruguay. Espero que tengan un excelente fin de semana, que estén corriendo el cierre con todo, y nos vemos todos mañana a las 7:30 de la mañana. Chau.